Como para no defraudar la sorpresa de la concesión del Premio Nobel de Literatura 2014, fue a un escritor de amplias trayectorias, pero que no estaba entre los favoritos de los apostadores. Se trata de Patrick Modiano, escritor francés, nacido en 1945, y quien ya había sido reconocido con el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa en el año 1972 y el Premio Goncourt 1978. Además de su obra literaria, casi 30 novelas y un libro autobiográfico, Modiano ha sido guionista de cine. Su obra gira en torno a la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial y los conflictos de todo tipo que allí surgen y llegan hasta nuestros días. Oigamos un trozo de su novela El café de la juventud perdida. De las dos entradas del café siempre prefería la más estrecha, la que llamaban la puerta de la sombra. Escogía la misma mesa al fondo del local, que era pequeño. Al principio no hablaba con nadie, luego ya conocía a los parroquianos de Le Condé, la mayoría de los cuales tenían nuestra edad entre los 19 y los 25 años, diría yo. En ocasiones se sentaba en las mesas de ellos, pero las más de las veces seguía siendo adicta a su sitio, al fondo de todo. No llegaba a una hora fija. Podía vérsele ahí sentada por la mañana muy temprano, o se presentaba a eso de las 12 de la noche y se quedaba hasta la hora de cerrar. Era el café que más tarde cerraba en el barrio, junto con Le Bouquet y La Pérgola, y el que tenía una clientela más peculiar. Ahora que ha pasado el tiempo, me pregunto si no era sólo su presencia la que hacía peculiares el local y a las personas que en él había, como si lo hubiera impregnado todo con su perfume. Vamos a suponer que llevan allí a alguien con los ojos vendados, lo sientan a una mesa, le quitan la venda y le preguntan: ¿en qué barrio de París estás? Bastaría con que mirase a los vecinos y escuchase lo que decían, y es posible que lo adivinara. Por las inmediaciones de la glorieta de l'Odéon, que siempre me imagino igual de lúgubre bajo la lluvia. Entró un día en Le Condé un fotógrafo. Nada había en su aspecto que lo diferenciase de los parroquianos. La misma edad, el mismo atuendo desaliñado. Llevaba una chaqueta que le estaba larga, un pantalón de lienzo y zapatones del ejército. Hizo muchas fotos a los asiduos de Le Condé. Él también se volvió un asiduo y a los demás les parecía que le hacía fotos a la familia. Mucho más adelante se publicaron en un álbum dedicado a París, sin más pie que los nombres de los clientes o sus apodos, y ella aparece en varias de esas fotos. Captaba la luz, como se dice en el cine, mejor que los demás. En ella es en la primera en quien nos fijamos de entre todos los otros. En la parte de abajo de la página, en los pies de foto, se le menciona con el nombre de Lucky. De izquierda a derecha, Zacarías, Lucky, Tarzan, Jean-Michel, Fred y Ali Sherif. En primer plano, sentada en la barra, Lucky. Detrás, Annette, Don Carlos, Miriel, Adamov y el doctor Vala. Está muy erguida mientras que los demás tienen la guardia baja. El que se llama Fred, por ejemplo, se ha quedado dormido con la cabeza apoyada en el asiento de la libreta Moleskine y se ve muy bien que lleva varios días sin afeitarse. Hay que dejar claro lo siguiente. El nombre de Lucky se lo pusieron cuando empezó a ir asiduamente por Le Condé. Yo estaba allí una noche cuando entró a eso de las 12 y ya no quedaban más que Tarzan, Fred, Zacarías y Muriel sentados a la misma mesa. Fue Tarzan quien exclamó: «¡Anda! ¡Aquí viene Lucky!». Primero pareció asustada y luego sonrió. Zacarías se puso de pie y en tono de fingida seriedad dijo: «Esta noche te bautizo. A partir de ahora te llamarás Lucky». Y según iba pasando el rato y todos la llamaban Lucky, creo que sentía alivio por tener ese nombre nuevo. Sí, alivio. Porque desde luego, cuanto más lo pienso, más vuelvo a mi primera impresión. Se refugiaba aquí, en Le Condé, como si quisiera huir de algo, escapar de un peligro.
Se me ocurrió cuando la vi sola al fondo del todo, en aquel sitio en donde nadie podía fijarse en ella, y cuando se mezclaba con los demás tampoco llamaba la atención. Se quedaba en silencio y reservada y se limitaba a escuchar. Llegué incluso a decirme que para mayor seguridad prefería los grupos escandalosos, prefería a los bocazas, porque, en caso contrario, no habría estado casi siempre sentada en la mesa de Zacarías, de Jean-Michel, de Fred y de la UPA. Junto a ellos, el entorno se la tragaba. No era ya sino una comparsa anónima, de esas de las que dicen en los pies de foto, persona no identificada, o más sencillamente, X. Sí, en la primera época en Le Condé nunca la vi hablando a solas con alguien, y además no había inconveniente en que alguno de los bocazas la llamase Lucky cuando hablaba para todos, puesto que en realidad no se llamaba así. No obstante, si te fijabas bien, notabas unos cuantos detalles que la diferenciaban de los demás. Se vestía con un cuidado poco usual en los parroquianos de Le Condé. Una noche, en la mesa de Tarzan, de Ali, Sherif y de la UPA, mientras encendía un cigarrillo, me llamó la atención lo delicadas que tenía las manos, y sobre todo le brillaban las uñas. Las llevaba pintadas con un barniz incoloro. Puede parecer un detalle fútil. Seamos, pues, más trascendentes. Para ello es menester dar unos cuantos detalles acerca de los parroquianos de Le Condé. Tenían, decíamos, entre 19 y 25 años, salvo algunos como Babilé, Adamov y el doctor Vala, que se iban acercando poco a poco a los 50, pero de cuya edad se olvidaba uno. Babilé, Adamov y el doctor Vala seguían siendo fieles a su juventud, a eso a lo que podríamos dar el hermoso nombre melodioso y pasado de moda de bohemia. Busco en el diccionario bohemio, persona que lleva una vida de vagabundeo sin normas ni preocupación por el mañana. He aquí una definición que les iba muy bien a las asiduas y a los asiduos de Le Condé. Algunos de ellos, como Tarzan, Jean-Michel y Fred, aseguraban que desde la adolescencia habían tenido que vérselas bastante más de una vez con la policía, y la UPA se había fugado a los 17 años del correccional de Le Bon Pasteur. Pero estábamos en París, y en la Rive Gauche, la orilla izquierda del Sena, y la mayoría de ellos vivían a la sombra de la literatura y de las artes. Yo por mi parte estaba estudiando. No me atrevía a decirlo y en realidad no me mezclaba en serio con aquel grupo. Me di cuenta claramente de que era diferente de los demás. ¿De dónde venía antes de que le pusieran aquel nombre? Los parroquianos de Le Condé solían tener un libro en las manos que dejaban al desgaire encima de la mesa y cuya tapa estaba manchada de vino. Los cantos de Maldoror, iluminaciones, las barricadas misteriosas. Pero ella al principio siempre llegaba con las manos vacías, y luego, seguramente, debió de querer hacer lo mismo que los demás y un día, en Le Condé, la sorprendí sola y leyendo. Desde entonces, el libro ya no la dejó nunca. Lo colocaba bien a la vista encima de la mesa, cuando estaba con Adamov y los demás, como si aquel libro fuera el pasaporte o la tarjeta de residente que le legitimaba su presencia junto a ellos. Pero nadie se fijaba, ni Adamov, ni Babilé, ni Tarzan, ni la UPA. Era un libro de bolsillo con la tapa sucia, de esos que se compran en los puestos de segunda mano de los muelles y cuyo título estaba impreso en grandes letras rojas. Horizontes perdidos. Por entonces era algo que no me decía nada. Debería haberle preguntado de qué trataba el libro, pero me dije tontamente que Horizontes perdidos no era para ella sino un accesorio y que hacía como si lo estuviera leyendo para ponerse a tono con la clientela de Le Condé. A aquella clientela, si un transeúnte le hubiera lanzado una mirada furtiva desde la calle e incluso si hubiera apoyado la frente en la vitrina, la habría tomado por una sencilla clientela de estudiantes. Pero no habría tardado en cambiar de opinión al fijarse en la cantidad de alcohol que bebían en la mesa de Tarzan, de Mirel, de Fred y de la UPA. En los apacibles cafés del barrio latino nadie habría bebido nunca tanto. Por supuesto, en las horas bajas de la tarde, Le Condé podía resultar engañoso. Pero según iba cayendo el día, se convertía en el punto de cita de eso que un filósofo sentimental llamaba la juventud perdida. ¿Por qué ese café y no otro? Por la dueña, una tal señora Shanley, a la que nada parecía sorprender y que mostraba incluso cierta indulgencia con sus parroquianos.
Muchos años después, cuando las calles del barrio no brillaban ya más que escaparates de lujosos comercios de moda y una marroquinería ocupaba el lugar de Le Condé, me encontré con la señora Shanley en la otra orilla del Sena, en la cuesta arriba de la calle Blanche. Tardó en reconocerme. Caminamos juntos un buen rato hablando de Le Condé. Su marido, un argelino, compró el comercio al acabar la guerra. Se acordaba de cómo nos llamábamos todos. Con frecuencia se preguntaba qué habría sido de nosotros, pero no se hacía ilusiones. Supo desde el principio que las cosas iban a irnos muy mal. Unos perros perdidos, me dijo. Y cuando nos separamos delante de la farmacia de la Plaza Blanche, me hizo la siguiente confidencia mirándome a los ojos. A mí, la que más me gustaba era Lucky. Patrick Modiano ha sido reticente a dar entrevistas. Esta, realizada por Xavier Argent para La Vanguardia, da como resultado un logrado retrato del hoy Premio Nobel de Literatura. Lo primero que llama la atención de Patrick Modiano es su altura de jugador de baloncesto, 1,98 según precisa. Nos recibe en su casa de París, equidistante entre el Jardín de Luxemburgo y la iglesia de Saint-Germain-des-Prés, en unos barrios inmortalizados en sus novelas. Hay un video en YouTube que simboliza mejor que nadie el sentido de su obra. Aparece Modiano recorriendo un supermercado, construido donde antes había un cine, e intentando situar entre los estantes de productos los elementos que su memoria le indica. Creo que aquí estaba la pantalla. Aquí las butacas. Va apuntando vacilante. ¿Ya no escribe en los cafés? No, ahora lo hago en este despacho con mi pluma. Debo de ser la última generación que escribe a pluma. Pero si me obligaran a hacerlo en un café sería capaz. Puedo escribir en cualquier sitio. Lo de la pluma es porque el hecho de escribir es ya algo tan abstracto que tengo la necesidad de un objeto sólido que me ancle a la materia. Si no, todo es muy virtual. Ahora que coinciden 3 libros suyos en las librerías españolas, además de un prólogo, es la ocasión de comprobar si es verdad que usted escribe siempre el mismo libro. Esa es una sensación que tengo a menudo, en efecto. ¿Cómo decirle? Es el mismo libro, pero escrito a trozos, como un corredor que se detiene y reemprende la carrera un tiempo después. Es cada vez el mismo libro, pero desde ángulos diferentes. No hay repetición, pero es la misma obra. Escrito a trozos, del mismo modo que trabaja la memoria. Sí, de forma completamente discontinua, sin arquitectura. En el siglo XIX las novelas se construían como una catedral, pero esto mío son unos trocitos. Como en la memoria, las cosas vienen a golpes, de repente, desordenadamente. Tras haber leído cómo vapuleaba a su padre en el libro autobiográfico Un pedigrí, sorprende ver que en los 70 le dedicara este libro, Calle de las Tiendas Oscuras. Es el único que le he dedicado. Llevaba 10 años sin tener noticias suyas y supe, de repente, que se había muerto. Pensé que era absurdo que las cosas sucedieran de ese modo y se lo dediqué. Si en Un pedigrí era usted quien realizaba una labor de detective sobre su pasado, en Calle de las Tiendas Oscuras es el narrador quien se pregunta por su identidad. Él encima sufre amnesia y no recuerda nada de su vida anterior. Intenta encontrar briznas de su pasado. Lo raro es que mis novelas son siempre eso. Y no me doy cuenta más que cuando las he acabado. Mira, me digo, has vuelto a hacer la misma cosa, qué curioso. Pero no me doy cuenta de esos leitmotivs que vuelven una y otra vez. Esta es una novela en brumas. No conocemos la identidad del personaje principal, que pasa por 4 personalidades diferentes, según las pistas le conducen a uno u otro lugar. Hay una atmósfera onírica, no estamos seguros de nada. Es una novela enigmática, no sabemos ni quién es el que nos habla. A veces me digo que escribo cosas así a causa de la época en que vivo. En el siglo XIX hubiera hecho otra cosa, pero hoy escribo sobre la búsqueda de la identidad, sobre el tiempo perdido.
El pianista toca en la novela «Que reste-t-il de nos amours?» y toda la novela es una pregunta sobre qué es lo que queda de nuestras vidas, ¿no? Exacto. Estaba obsesionado con el hecho de que a menudo de nuestras vidas solo quedan algunas briznas, unas pocas fotos, alguna agenda, los testigos desaparecen y los que quedan dan falsas indicaciones. Sus recuerdos no son exactos. Eso conecta con Dora Bruder, libro donde usted investigó el caso de esta chica de 15 años desaparecida y enviada a Auschwitz. Sí. Lo raro es que no había testimonios, apenas algún apunte en los registros de policía. Es terrible ver cómo todo se pierde. Incluso si usted pregunta a alguien sobre su propia vida, él mismo habrá olvidado muchas cosas o deformará otras inconscientemente. Hay una incertidumbre total. Dora Bruder fue un caso real, pero eso a usted le da igual. Sí, no hago esa distinción. Dora Bruder ha existido, todo es real, pero lo extraño es que, tras haber escrito su libro, no tuve la impresión de que me desviaba de mi línea. No hay ninguna diferencia, finalmente, entre este libro y mis novelas. El narrador de Calle de las Tiendas Oscuras no comprende el mundo, está perdido. ¿A usted le cuesta comprender el mundo? Hay en todo un lado un poco incoherente. Y para que me vengan ganas de escribir algo tengo necesidad de que las cosas sean enigmáticas. Me fijo en elementos que existen realmente, calles, personas, e intento infundirles misterio. Creo firmemente que incluso las cosas que nos parecen más banales contienen un misterio que, si uno las mira fijamente, acaban por develarse como si todo tuviera una especie de subrealidad. Hay misterio en todo. Hay críticos que ven Calle de las Tiendas Oscuras como una novela negra. Lo es. De joven estaba muy influenciado por todos los escritores de novela negra. Ciertos norteamericanos, algunos franceses, todo lo que pertenece al dominio del misterio me interesa. En el fondo, la novela negra es onírica, no es nada realista. Tampoco las películas del género son realistas. Para empezar, son en blanco y negro, y la vida es en colores. Continuemos con nuestra entrevista de Xavi Argent a Patrick Modiano, Premio Nobel de Literatura 2014. Reencontramos a París como personaje. También es un París onírico que, aunque basado en lo real, con calles precisas, está totalmente interiorizado a partir de mis recuerdos de adolescente. Un París que ya no existe. Ojo, no es nostálgico, sino soñado, totalmente interior. Esa descripción exterior de calles y plazas es, de hecho, la definición de nuestro interior. Sí. Mis novelas son siempre un universo urbano. Vivo aquí y hablo de ello. A veces me sabe mal, porque me hubiera gustado escribir esos novelones rusos del 19 que suceden en el campo. Tengo esa nostalgia. Me hubiera gustado describir bellos paisajes rurales. Pero es el azar. Uno está obligado a hablar de lo que ha visto. ¿Se pasea todavía? Bueno, es cada vez más difícil. Ya no son paseos como los que hacía antes, sin rumbo. Ahora voy a un sitio preciso, no vagabundeo. Voy a verificar, por ejemplo, en qué se ha convertido un sitio de los que hablo. París ha cambiado tanto, han desaparecido tantos lugares. El paso del tiempo es una masacre, como un bombardeo. Desaparecen cafés y librerías, todo se convierte en tiendas de ropa de marca. Su estilo se caracteriza por la economía expresiva. ¿Puede defenderla? Una frase corta, algo lineal, es el único modo para mí de captar lo onírico, porque para dar esa impresión de un sueño interrumpido, en el que entra alguien por sorpresa, necesito frases muy concretas. Al igual que en algunos cuadros surrealistas, como los de Magritte, todo es muy preciso, pero la impresión global es de sueño. Esos son mis frases cortas. Un estilo barroco no me sirve. ¿Y eso no ha cambiado con los años? No. Cuando empecé a escribir todo era muy difícil, muy penoso. Trabajaba frase a frase, era un martirio. No era capaz de escribir una primera versión rápidamente,
como hago ahora, y después corregir. No encontraba momentos de reposo, no había descansos, en las páginas se apelmazaban las letras sin espacios en blanco. El texto no conseguía encontrar su respiración, era asfixiante. Aquí, 1978, ya había en cambio muchos diálogos. Sí, ya sí. Y técnicas de collage, trozos de otras cosas, más dinamismo. Pero al ponerse a escribir, ¿su prioridad es entender al lector? Cuando empiezo un libro, lo raro es que no sé bien a dónde voy. Estoy igual que el lector, no sé nada, y la cosa se va definiendo poco a poco a medida que uno avanza. Es como conducir un coche sin ninguna visibilidad, no sabe uno si está al borde del barranco o en una autopista. Eso es lo que da un toque incierto. En Dora Bruder vemos cómo los nazis establecieron un rígido sistema de categorías de identidad. Es extraño eso, casi metafísico. Todo un sistema complejo, con fichas muy precisas y al mismo tiempo después no queda rastro de nada. En España tenemos un debate sobre la memoria histórica, no sé cómo lo llevan en Francia. Francia ha tenido tabúes sobre la ocupación nazi y la guerra de Argelia, básicamente. Lo que me impresiona siempre es que esos tabúes históricos los encontramos reproducidos a pequeña escala en las vidas individuales, en los casos concretos de la gente que no olvida aspectos de su biografía. Y sin llegar a la amnesia, si usted pregunta a alguien por su pasado, lo va a transformar sin darse cuenta. Esos falsos testimonios me fascinan. Es novelesco, es novela negra. El novelista es un detective. En el Café de la Juventud Perdida habla de las zonas neutras de París. ¿Qué son? Cosas raras, no man's land, lugares imposibles de definir con precisión, barrios en los que uno no sabe si está o no en París, espacios que no corresponden con su entorno, zonas fuera de lugar incoherentes. Eso es algo evidente en Berlín y en otras ciudades bombardeadas. Por ejemplo, en los 70, el espacio donde hoy tenemos el Museo Pompidou era un terreno vago, un gigantesco solar aparecido por los inmuebles destruidos tras la guerra. Era como un agujero brumoso, impreciso, en medio de una gran ciudad. Usted nunca se define políticamente, rompe con la imagen del intelectual francés comprometido, no sabemos si es de los unos o es de los otros. Es que la política acaba siempre mal para un escritor. La política es, por definición, una simplificación de las cosas, convertirlas en superficiales, y nuestro trabajo es justamente el contrario, mostrar lo que hay oculto, la complejidad. No se relaciona mucho con escritores. ¿Por qué? Alguien que escribe está encerrado en su universo, en una campana de vidrio. Es terrible. Me han dado siempre pena esos encuentros entre grandes escritores, por ejemplo, cuando Joyce se vio con Proust en un episodio patético, porque no llegaron casi ni a hablarse. Es una paradoja, pero podría hacerle una larga lista de escritores que se han encontrado y ni siquiera se han comunicado. Es muy triste. Es como si levantáramos una muralla. Somos un poco autistas. Debe de haber gente, no necesariamente en Francia, que trabaje en una línea parecida a la mía, pero no los conozco y, si les conociera, no sabría qué decirles. Hoy en Literatura para Oír les hemos presentado trozos de la novela El Café de la Juventud Perdida y apartes de la entrevista que Xavi Allen, periodista de La Vanguardia, le hiciera a Patrick Modiano, Premio Nobel de Literatura 2014.